El siguiente es un programa pagado. Las opiniones y puntos de vista expresados no reflejan los de Más TV o sus empleados. Ven a celebrar, con Cristo somos misioneros, vamos a llegar a Puerto Rico entero. Ven a celebrar, con Cristo somos misioneros, vamos a llegar a Puerto Rico entero. Somos misioneros, escucha el llamado, dale la mano, consuelo el calor, anunciaré al mundo hoy la buena nueva, que en el Evangelio está la salvación, por eso cantamos con el corazón. Ven a celebrar, con Cristo somos misioneros, vamos a llegar a Puerto Rico entero. Ven a celebrar, con Cristo somos misioneros, vamos a llegar a Puerto Rico entero. Cristo nos envía por campos y ciudades, cruzando los mares, montañas también. Espíritu Santo que nos acompaña, muéstrale la senda que conduce a Él, y que celebremos juntos nuestra fe. Ven a celebrar, con Cristo somos misioneros, vamos a llegar a Puerto Rico entero. Ven a celebrar, con Cristo somos misioneros, vamos a llegar a Puerto Rico entero. Vamos a llegar a Puerto Rico entero, vamos a llegar a Puerto Rico entero. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a invocar la presencia de Dios en medio de nosotros, diciéndole al Espíritu, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya, y que te sirvamos con un corazón sincero, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive, ama y reina por los siglos de los siglos. Amén, hermanos y hermanas. Habiendo oído este himno, me parecía que estaba en Navidades. Ya están ahí a la vuelta de la esquina. Pero hoy estamos el 29º del tiempo, domingo del tiempo ordinario. Y entonces nos acompaña una vez más el Ministerio de Alabanzas de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Pero nos gustaría, Delen, preséntate y preséntate a los demás para que todos los televidentes y radioyentes sepan quiénes son ustedes. Vamos a ver. Bueno, ya todos nos conocen, ¿verdad? Porque siempre compartimos contigo estos momentos, en momentos especiales. Aquí tenemos a Pablo, que es nuestro nuevo integrante, que nos está ayudando, y Orlando, que también nos está ayudando en el coro, y un nuevo integrante que está presente ahí para darle fuerza. Y tienes y también Carmen, que siempre está aquí, y la otra Carmen, Carmen Iris. Qué bueno, qué alegría, hermanos y hermanas. Hay que orar para que ellos sigan adelante en esa alabanza a Dios a través del himno. Y qué bueno, ¿verdad?, que temprano en la mañana siempre nos acompañan, al igual que los sábados por la tarde también, o sea, porque este programa sale sábado y los domingos. Y entonces eso nos anima a nosotros a comenzar una semana en oración, porque la liturgia precisamente hoy nos invita a la oración. Pues le agradecemos su presencia y vamos a seguir adelante, ¿verdad? Ustedes amén, van amén. a cantar, a glorificar y bendecir a Dios, ¿verdad? Amén. Le pedimos a nuestro hermano Pablo que nos haga la primera lectura, que está tomada del libro del Éxodo, capítulo 17, versos del 8 al 13. Escuchamos con atención esta palabra. Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los amalecitas y lo atacaron en Refidim. Moisés dijo entonces a Josué: elige algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo me colocaré en lo alto del monte
con la vara de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte, y sucedió que cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba a Israel, pero cuando las bajaba, Amalec dominaba. Como Moisés se cansó, Aarón y Hur lo hicieron sentar sobre una piedra, y colocándose a su lado, le sostenían los brazos. Así Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios. Pues bien, hermanos y hermanas, este fin de semana nos invita a la oración. Mes de octubre, mes de las vocaciones, mes de las oraciones, mes de la Virgen, el cual intercede por nosotros a través de su Hijo Jesús. Por eso la liturgia este fin de semana nos invita a profundizar en nuestra oración, la forma y manera que nos da Dios para hablar con Él, comunicarnos con Él. Y entonces lo bueno de todo es que tú y yo escuchamos bien la lectura, la meditamos, la hacemos nuestra, y eso nos va abrazando al Espíritu de Yahvé. Pues hermanos y hermanas, ya debemos seguir reflexionando esta lectura del Éxodo. Y esta lectura nos invita, hermanos y hermanas, a la oración, como estaba Moisés. Moisés hablándole a aquel pueblo a nombre de Dios, y que a la misma vez los israelitas se preparaban para la situación que estaban pasando. Y entonces Moisés se le enfrentó a los amalecitas, y entonces para de alguna forma llevar a aquel pueblo a conocer a Dios. Y entonces mira la forma que le hicieron, porque el ejército de los amalecitas estaban contra el pueblo de Israel. Pero entonces mira cómo Dios le dijo a Moisés: súbete a este monte, llévate a 2 o 3 hombres para que puedan meter a Yahvé en su corazón. Y entonces así le hicieron, y subieron al monte a orar, pero también a manifestar la presencia del Espíritu de Yahvé. Dicen que en ocasiones Moisés, con las manos a lo alto, vencían a aquellos amalecitas. Y entonces pues ya iba calmando la cosa. Pero más adelante nos narra el autor de este libro que Moisés se le cansaban los brazos, no podía más. Y es ahí donde Josué le dice a Moisés: vamos a estar contigo. Moisés, Josué y otro más de las amalecitas. Y entonces llegó un momento en que Josué se le sentó a su lado. ¿Y cuál era el propósito? De que se le sentara al lado, y entonces ahí fue donde Moisés se le cansaron los brazos, pero entonces lo subía Josué y el otro amigo que le acompañaban, mientras tenía los brazos hacia lo alto. Y ustedes y yo podríamos pensar
¿Cuál era el propósito de levantar los brazos hacia el cielo para vencer aquel ejército de amalecitas? Y entonces era señal de oración. Yo no sé cuántos de nosotros, cuando estamos haciendo oración, levantamos nuestras manos, alzamos nuestra mirada hacia arriba, y eso nos lleva a acrecentar la fe de que estamos hablando con Dios, estamos buscando de Dios. Y eso era lo que buscaba aquel pueblo de Israel, hacer de aquellos que no escuchaban la palabra de Dios. Y entonces llegó el momento en que ellos, con sus brazos hacia arriba, aquel otro ejército fue quitándose, fue caminando. Y entonces es ahí donde Moisés y Josué le ganaron la guerra a aquellos hermanos. Y entonces eso fue una señal de que la presencia de Dios estaba con ellos. Y por eso fue que los llegaron a derrotar aquel ejército fuerte. Y aquel pueblo aprendió a comunicarse con Dios a través de la oración, levantando sus miradas, levantando sus manos, levantando sus brazos a Dios amoroso que siempre está con nosotros. Pues hermanos y hermanas, esa lectura nos lleva a reflexionar y orar cómo debe ser esa oración para el que está en oración y súplica a Dios. Pues entonces esto nos prepara para reflexionar el Salmo 120, donde tú y yo le diremos al Señor: el auxilio me viene del Señor. Auxilio me viene del Señor, el auxilio me viene del Señor, el auxilio me viene del Señor. La mirada dirijo hacia la altura, de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, el auxilio me viene del Señor. No dejará que des un paso en falso, no jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. El auxilio me viene del Señor, el auxilio me viene del Señor. El Señor te protege y te da sombra, está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche. El auxilio me viene del Señor, el auxilio me viene del Señor. Te aguardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tus ires y venires, y ahora y para siempre. El auxilio me viene del Señor, el auxilio me viene del Señor, el auxilio me viene del Señor, el auxilio me viene del Señor.
¿Cuántos pudiéramos creer, hermanos y hermanas? Auxilio es la ayuda que Dios nos da a nosotros. Pero entonces el salmista nos invita a nosotros a tener la mirada hacia lo alto, donde tú y yo le pedimos auxilio a Dios. Y entonces, porque este que pedimos auxilio es Dios, el que creó todas las cosas para el disfrute de nosotros los hijos de Dios. Y entonces no podemos dar pasos falsos, ni tampoco dormirnos ante las decisiones que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Y eso yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces estamos orando y como que se nos va en el sueño esa oración. Nos quedamos dormidos, pues precisamente buscaba Dios de que aquel ejército de Moisés con sus brazos arriba pudieran enfrentar la situación y pedirle a Dios a través de la oración para que los liberara de todo peligro. Y entonces, en todo momento, Dios estuvo con ellos para fortalecer su vida espiritual. Pues hermanos y hermanas, habiendo también reflexionado este Salmo 120, donde tú y yo le diremos al Señor, el auxilio me viene del Señor. Pues esto nos prepara para la segunda lectura, que le vamos a pedir a Orlando que nos haga esta segunda lectura de San Pablo a Timoteo, capítulo 13, verso 14 y capítulo 4, verso 2. Escuchamos con atención y reflexionamos la misma. Querido hermano, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente, por su advenimiento y por su reino, que anuncies la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Palabra de Dios. Y vemos, hermanos y hermanas, cómo Pablo le daba consejo a Timoteo. Ya llevamos como 4 o 5 domingos escuchando a San Pablo, animando a Timoteo, un discípulo de Pablo. Mientras Pablo estaba preso, Timoteo anunciaba el Evangelio del Señor. Y entonces aquí vemos cómo Pablo le dice a Timoteo que demuestre y dé testimonio de que el Señor los conduce hacia la salvación. Eso es lo que quiere Dios, dirigirnos. Por eso es que en un momento dado Jesús nos dice en su palabra, yo soy el camino y la vida. El que camina en pos de mí no caminará en tinieblas. Y entonces ahí está, cómo Dios en su infinita misericordia nos inspira a través de la palabra. ¿Para qué? Para enseñar a los demás. Tú y yo en esta mañana tendríamos que reflexionar y pensar
si realmente tú y yo estamos haciendo lo que le agrada al Padre. Lo que le agrada al Padre es que anunciemos, que seamos testigos de su palabra para que Dios se manifieste, para que Dios esté con nosotros y que esa presencia de Jesús sirva para juzgarnos, para prepararnos, para guiarnos, para llevarnos, ¿verdad? Por eso es que San Pablo le dice encarecidamente, le habla a Timoteo del reino de la luz, del reino de los cielos, que es donde realmente se manifiesta la presencia del Espíritu. Pues tú y yo tendremos que salir esta semana a ser testigos de ese evangelio, de esa palabra, ¿verdad? Pero tiene que ser una palabra que convenza a aquellos que la escuchan, que les dé la paciencia y le dé la sabiduría que viene de Dios. Porque si la sabiduría que empleamos para anunciar la palabra no viene de Dios, hermano, no estamos haciendo gran cosa. Tenemos que abrazarnos al Espíritu de Dios para que el Padre se manifieste. Y entonces tú y yo nos llenaremos de esa sabiduría, de ese entendimiento, de esa paciencia para ser testigos de la palabra. Y eso es lo que busca la liturgia de este fin de semana. Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado esta segunda lectura del apóstol San Pablo a Timoteo, nos va a preparar para tú y yo profundizar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, verso del 1 al 8, le pedimos al ministerio que nos cante el aleluya y luego proclamaremos el Evangelio de este fin de semana. Aleluya, 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 aleluya. Somos bautizados y enviados, seamos testigos del Señor. Seamos testigos del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a tener bien fijos nuestros oídos en esta palabra de Dios que nos quiere anunciar que Jesús está con nosotros en todo momento. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesús según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar y sin desfallecer, Jesús le propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una mujer viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la existencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso de que Dios
no hará justicia por los elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿quién encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya vemos, hermanos y hermanas, esta parábola del Evangelio de San Lucas. Jesús deseaba y desea enseñándonos a orar, porque Él veía la necesidad que tenemos nosotros los hijos de Dios para orar sin desfallecer, quiere decir, sin cansarnos. Como yo le dije ahorita, muchas veces tú y yo oramos, pero como de momento nos entra sueño, nos sentimos cansados y ahí perdemos el camino de la oración. Hay que pedirle al Espíritu que nos fortalezca, que nos reanime y que realmente manifestemos la oración a través de nuestro testimonio. Porque mira lo que Jesús le decía a aquellos para que oraran. Le hizo un cuentecito, esta parábola, que había una mujer en aquella ciudad que se dirigió al juez para que aquellos que las perseguían, para que aquellos que le hacían la vida imposible, ella pudiera enfrentarlos y que Dios le ayudara a través de la oración. Pero esta mujer iba prácticamente en toda la semana a hablar con el juez en aquel entonces para que el juez le ayudara a salir de esa persecución que tenían contra ella, porque oraba, porque manifestaba, porque era testigo de la palabra. Y entonces ya vemos cómo aquella mujer le pidió, le suplicó al juez: hazme justicia en contra de este adversario, porque los que tenía a su alrededor lo que hacían era hacerle la vida imposible. A ti, a mí, nos puede pasar, ¿qué tú crees? Porque el enemigo es astuto, o vamos a decir la frase, el enemigo es listo. Él conoce la debilidad del ser humano. Y si tú y yo nos proponemos hacer oración para separarnos de todas esas cosas que el demonio quiere llevarnos, tendremos que, mire, hermanos, suplicarle al Señor que nos ayude para salir de esa situación de estar recibiendo una enseñanza negativa de lo que es y significa el reino de Dios. Entonces nos dice el evangelista que aquel juez no le hacía caso, porque era una más en aquel territorio que estaban a la deriva, supuestamente lo que dice el juez. Y entonces ya veo y ya vemos, hermanos y hermanas, que aquel juez se cansó de hablarle a aquella viuda. Y mira lo que dice, reflexionó para sí mismo y se dijo él mismo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, voy a hacer algo por esta viuda. La insistencia, la perseverancia
en anunciar la palabra de Dios, en anunciar el reino de Dios. Y muchas veces yo sí he escuchado, yo no sé ustedes, hermanos y hermanas, pero yo he escuchado a personas que parece que le han pedido a Dios, le han pedido muchas cosas y todavía no le habían llegado o no le ha llegado. Pues entonces pasa como aquel juez que ya estaba cansado de escuchar a la viuda que le ayudara. Pero entonces, por respeto, por el temor a los hombres, decidió a escuchar a aquella mujer y hacer la justicia de ella que buscaba. Y mira cómo lo dice, para que no lo molestara más. Y esas son frases de nosotros que muchas veces creemos que alguien nos está molestando, nos está persiguiendo. Pero como yo le digo, hermanos y hermanas, el demonio es bien astuto, bien listo. Él conoce nuestra debilidad. Él sabe de la forma que tú y yo nos molestamos y abre ese camino para que tú y yo nos separemos de Dios. Y tiene que ser algo como aquella mujer que insistió, le hablaba al juez hasta que consiguió que el juez le escuchara y le manifestara lo que el Padre quería con ella. Y entonces ahí vemos la justicia de Dios. Ahí vemos la presencia del Espíritu derramando sabiduría para todos aquellos que de alguna forma, hermanos y hermanas, deseamos, queremos que esta oración llegue a lo alto. O tú y yo tendríamos o desearíamos que esa oración sea escuchada y acogida por Dios. Tendremos que levantar nuestros brazos, nuestras manos, como lo hizo Moisés, como lo hizo Josué, hacia lo alto, hacia el cielo. Me parece que hay momentos que hay que hacerlo, porque muchas veces tú y yo le pedimos a Dios, pero como con una fe frágil, que no tenemos la certeza que en un momento dado, cuando menos nosotros lo pensemos, el Señor estará dándonos lo que realmente tú y yo le pedimos. Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado la primera parte de este Evangelio de San Lucas, vamos a unirnos al ministerio, cantamos el himno de meditación y luego procederemos reflexionando la segunda parte del Evangelio. Escuchemos al ministerio. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tus grandezas, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, mi fuerza en la oración. Llévame donde a los hombres necesitan
necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Entonces, hermanos y hermanas, habiendo reflexionado esta palabra, la primera parte, porque aquella mujer en la desesperación que le pedía a Dios, como que la fe se le fue de su mente, de su corazón, de sus manos. Pero mira cómo nos dice Jesús al final de este evangelio. Si piensan que el juez era injusto, ¿creen acaso de que Dios no hará justicia a sus elegidos, que lo claman día y noche, y que lo hará de esperar? Si Dios es un Padre de justicia, hermanos y hermanas, Dios es lo máximo que nos puede llevar de la mano para que tú y yo alcancemos lo que necesitamos, le pidamos y le ponemos en sus manos para que nos dirija, nos dé la sabiduría, el entendimiento y sea justo con todos los hombres. Y eso es lo que busca Dios, sembrar la paz y la justicia en nuestro pueblo. ¿Y sabes qué, hermano? Lo hará sin tardar. Cuando menos tú y yo creamos de que Dios nos ha abandonado, es cuando más firme está la presencia de Dios en su Espíritu en cada uno de nosotros. Ahora sí, al final de esta lectura del Evangelio, ¿qué nos decía San Lucas ahí? ¿Creemos nosotros que Jesús venga y que encuentre la fe de los hombres aquí en la tierra? Esa pregunta está buena, ¿eh? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Tú y yo lo creemos, de que Jesús encontrará fe sobre la tierra. Si somos hombres y mujeres de fe, ¿te acuerdas del evangelio pasado? Que aquellos le dijeron a Jesús: Maestro, acrecienta nuestra fe. Y la respuesta de Jesús no se hizo esperar cuando le dijo: si tuviera fe como un granito de mostaza, le podría decir a esos árboles: muévete, y ellos se moverían. Si quisieras plantarlo en el medio del lago, lo movería al medio del lago, dependiendo la fe que tú y yo pudiéramos tener en ese Cristo dador de vida, que hoy busca la forma y manera de hablarnos, de comunicarnos con nosotros, para que tú y yo seamos testigos de su evangelio, de su palabra y de todas estas cosas que Él desea que tú y yo tengamos. Hoy lo que busca el Señor es para ti, para mí, beneficioso. Porque ¿qué quiere Jesús de nosotros? Que seamos hombres y mujeres de oración, de fe, de entusiasmo, para entender lo que Dios desea comunicarnos y ponerlo en nuestra mente y en nuestro corazón.
Quiere decir, fíjate, yo soy positivo y creo que cuando vuelva Jesús a nosotros, va a encontrar hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe que creemos de que en todo momento, en cada acontecimiento de nuestro diario vivir, ahí está Jesús, ahí está el Padre, ahí está el Espíritu Santo. Pues tú y yo tendremos, hermanos y hermanas, que acrecentar la fe en este que todo lo puede. Por eso es que San Pablo nos dice a nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nadie. Si tenemos al defensor, tenemos al Paráclito, tenemos al Espíritu, que es el que nos ayuda a seguir adelante en la misión que Cristo nos ha puesto por delante. Por eso al principio decíamos que el mes de octubre está cargado, porque es el mes del rosario, es el mes de las vocaciones, es el mes donde nos invita a salir a la calle, a ser testigos de la palabra. Tenemos que ser hombres y mujeres que salimos a anunciar el mensaje de Dios. Y durante este mes, de hecho, este domingo se va a acrecentar la fe de nuestro pueblo, porque en la cancha en Ponce de la Universitario de Ponce van a estar allí reunidos las personas manifestándose para ser misioneros. El misionero es el que lleva la palabra, la practica y la transmite. Esos son los verdaderos misioneros, abrazados al Espíritu para ser testigos de su palabra. Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado esta palabra, tú y yo debemos estar gozosos, alegres, contentos, porque Jesús nos habla, porque Jesús se manifiesta, porque Jesús nos quiere, nos ama. Lo único que quiere es que tú y yo seamos hombres y mujeres de oración, ¿verdad? Hombres y mujeres con una fe grande, como el granito de mostaza, pequeñito, pero a la misma vez produciendo fruto. Y eso es lo que busca Dios. Pues entonces, esto nos prepara para orar por los hermanos y hermanas que están enfermos, que están enfermas, que están en los hospitales, que están en los asilos, y que los hay en diferentes partes de nuestro pueblo, están en sus casas. Y entonces vamos a pedirle a nuestra hermana Carmen Iris que nos haga la oración por los enfermos. Y yo te invito a ti, hermano y hermana, a unirte a esa oración. Puede ser que tú no tengas ni un familiar, ni un amigo enfermo, o un vecino, puede ser. Pero entonces la ofrecemos por ellos, la oración. Y a la misma vez le pedimos a ese Padre Dios que esta oración sea para que este hermano o esta hermana que están enfermos y enfermas puedan sentir esas manos milagrosas tocando y acariciando el lugar a donde tienen su padecimiento en su cuerpo. Pues escuchemos con atención y oremos al Padre. Señor Jesús doloroso, tú eres el Hijo de Dios vivo. Acudimos a ti que pasaste por el dolor y el sufrimiento de los esclavos, para luego ofrecerte al Padre en la muerte en la cruz. Nosotros los enfermos acudimos a ti
porque tenemos la fe, la esperanza y la confianza que tu presencia como Hijo de Dios puede ayudarnos a recuperar nuestra salud en el cuerpo y en el alma. Permite, Jesús doloroso, que tus manos traspasadas por los clavos, ensangrentada y poderosa, toquen y acaricien el lugar del cuerpo donde sentimos nuestro dolor y padecimiento, como tú sentiste el dolor en tu cuerpo. Y estamos seguros y tenemos la fe que vas a hacer en nosotros el milagro de la sanación. Permítenos abrazarnos a tu cuerpo ensangrentado, porque tú eres el verdadero Hijo de Dios, para que así encontremos la mejoría, el alivio de nuestros dolores, sufrimiento y desvelo que estamos pasando en nuestras vidas por la enfermedad que nos agobia. Jesús doloroso, te lo pedimos a ti, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos y hermanas, yo no sé si nos hemos dado cuenta que ya está entrando la Navidad. Está ahí a la vuelta de la esquina. Si estamos en el 29º domingo del tiempo ordinario, ya lo que quedan son 5 domingos del tiempo ordinario. El tiempo ordinario, que es donde tú y yo resumimos la palabra de Dios, donde tú y yo reflexionamos la palabra de Dios, para cuando venga el 34º domingo del tiempo, que nos prepara para la Navidad y se conoce como el Domingo de Cristo Rey, tú y yo empezar el tiempo de Adviento, el tiempo donde tú y yo nos preparamos para celebrar una vez más el nacimiento del Salvador, el Mesías, el Dios con nosotros. Y entonces pues ya estamos prácticamente entrando al tiempo, al periodo navideño, que nos alegra porque celebramos en grande ese acontecimiento del Salvador, del Mesías, el Señor. Y entonces pues nosotros debemos agradecerle a ustedes, televidentes, radioyentes, que toda la semana esperan el programa para reflexionar sobre la palabra. Y yo desearía, a ver si, ¿verdad?, muchos de ustedes o algunos de ustedes nos pueden ayudar para entonces este programa no se detenga, que podamos recibir algún donativo, alguna ayuda económica para seguir adelante. Ahí en sus pantallas van a ver la dirección residencial, van a ver el número del celular, el número de teléfono de la casa y el correo electrónico de su servidor, para todos aquellos que de alguna forma deseen colaborar económicamente con el programa, y se los vamos a agradecer a cada uno de ustedes. Pues hermanos y hermanas, llegó el momento de despedirnos, el momento de hacer la oración final, y luego de la oración final escuchar el himno final. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales pueda producir frutos en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, hermanos y hermanas. Gracias. Y también queremos darle gracias al ministerio. Alabanza de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Nos unimos a ellos y cantamos el himno final del programa. Nos envías por
anuncia la nueva, nueva, nos envía por el mundo, anuncia la nueva, nueva, mil antorchas encendidas y una nueva primavera, mil antorchas encendidas y una nueva primavera. Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Siendo siempre tus testigos, cumpliremos el destino. Sembraremos la esperanza y alegría en los caminos. Sembraremos la esperanza y alegría en los caminos. Nos envían por el mundo, anuncian la nueva, nueva. Nos envían por el mundo, anuncian la nueva, nueva. Mil antorchas encendidas y una nueva primavera. Mil antorchas encendidas y una nueva primavera. Si estás interesado en participar en actividades extraordinarias para beneficiar a tu parroquia, las obras misionales pontificias te invitan a través del proyecto Verano Misionero en este nuestro año de bautizados y enviados a ser bautizados y enviados. ¿Cómo? ¿De qué forma? Participando de los talleres de formación misionera para ser enviados hacia otros países de Latinoamérica o aquí mismo en Puerto Rico. Los talleres de formación se estarán llevando a cabo del 13 al 15 de diciembre del 2019 en el Centro Misionero de la Comunidad Misionera de Villarregia, en Arecibo, y el del 17 al 19 de enero del 2020 en el Centro Misionero de la Comunidad Misionera de Villarregia, en Arecibo también. Así que inscríbete. Para más información puedes comunicarte a los números 787-754-0995 o 787-754-0747. Bautizados y enviados, misioneros de esta tierra, viviremos su llamado tal como Él nos ha enseñado. Yo voy, ¿y tú qué dices? Lo anterior era un programa pagado. Las opiniones y puntos de vista expresados no reflejan los demás TV o sus empleados.